Juan 4, versículo 19 al versículo 24. La palabra del Señor dice así, Juan capítulo 4, versículo 19 al versículo 24. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Bueno, hermanos, hoy día, como ya les mencioné, vamos a ver el tema de la adoración. Y este es probablemente el tema más importante en toda la Escritura. Ahora, quizás a algunos de ustedes les suene un poco extraño, porque para nosotros muchas veces el tema más importante en la Escritura es específicamente la salvación. Pero hermano, Dios nos salva con un motivo. ¿Cuál es ese motivo? Que Él sea adorado, que Él reciba toda la gloria. El tema central, en cierta forma, en toda la Escritura, hermano, es la gloria de Dios y que Él reciba la honra, que Él reciba la alabanza y la adoración de su creación, ni siquiera solamente de su pueblo, sino de toda su creación, porque Él es digno. Es más, hermano, la importancia de este tema es tan grande de que la Biblia nos muestra de que este es el motivo por el cual tú y yo fuimos creados. El hombre fue creado, hermano, escucha, para adorar a Dios. Este es el gran propósito con el cual Dios nos ha creado. El hombre ha sido creado para adorar a Dios. Ahora, la adoración, hermanos, en nuestra época lamentablemente está muy pervertida, ha sido muy corrompida por el pecado, la influencia del mundo. Las iglesias muchas veces basan todo lo que hacen el día domingo en una supuesta adoración, pero para mucha gente lamentablemente para mucha gente y muchas iglesias lamentablemente no se ve de que tengan un conocimiento claro de qué es adorar a Dios y cómo se debe adorar a Dios. Para mucha gente la adoración se ha convertido simplemente en música a la moda, en tocar música la cual le agrada a las personas, la cual está conforme a lo que el mundo hace para sus propias fiestas o sus propios tiempos de compartimiento. En muchos lugares la adoración son simples, vanas repeticiones, en las cuales se nos hacen cantar o también a veces se nos hacen orar diferentes frases, las cuales repetimos y repetimos como mantras. En muchos lugares la adoración es simplemente una copia de lo que hace el mundo. En muchos lugares la adoración es simple emocionalismo superficial, en el cual la gente cree que está adorando simplemente porque está sintiendo algo, simplemente porque siente alguna emoción, cuando eso no es realmente la verdadera adoración, como vamos a ver el día de hoy. Algunos también creen, hermanos, de que la adoración es solamente un día a la semana. Mucha gente cree de que la adoración es solamente el día domingo, de tal hora a tal hora, y luego tengo toda la semana para vivir como yo quiera. A veces también la adoración, como vamos a ver el día de hoy también, se va al otro extremo, de un emocionalismo superficial y sin conocimiento en el que muchas iglesias han caído. Otros lugares se van al extremo legalista, en el cual la gente simplemente se conforma con adorar a Dios de manera externa, siguiendo ritos y ceremonias vacíos, sin un corazón verdaderamente regenerado, sin un corazón que verdaderamente ame y quiera honrar a Dios. Ahora, hermanos, nos encontramos en este pasaje en el cual Jesucristo va a hablar de la adoración, pero como siempre debemos hacer para interpretar bien la Escritura es irnos al contexto y recordar un poco qué es lo que hemos estado viendo. Lo que hemos estado viendo, hermanos, en este capítulo 4 del Evangelio de Juan, es el encuentro de Jesucristo con una mujer samaritana. Y esto es muy importante en este contexto, conocer el encuentro que Jesucristo tuvo con una mujer. Jesucristo está de viaje a Galilea, como hemos estudiado en los primeros versículos, y en ese viaje a Galilea, Jesucristo dice, me es necesario pasar por Samaria. Yo tengo un plan, tengo ya algo determinado que debo hacer antes de llegar a Galilea. El pasaje, el evangelista Juan nos presenta por qué es que Jesucristo quiso viajar a Galilea.
Esto es porque en la región de Judea, después de que Jesucristo ya había pasado bastante tiempo de su ministerio, del inicio de su ministerio en ese lugar, había empezado a llamar mucho la atención a tal grado de que multitudes estaban acercándose a él para ser enseñados, para ser bautizados por sus discípulos. Y Jesucristo sabía de que eso le iba a causar problemas. Jesucristo sabía de que eso le iba a causar problemas de celos con los líderes judíos de aquella época. Y Jesucristo también sabía que eso podía causarle problemas políticos. Problemas políticos, ¿por qué? Porque los judíos estaban amenazados por los romanos de que no haya ningún levantamiento en contra del gobierno romano. Si no, esto podría ocasionar de que una vez más su preciado templo sea una vez más destruido. Entonces Jesucristo está camino hacia Galilea, yendo hacia lo que se conocía como el Reino del Norte, y va a decir él de que era necesario de que pase por Samaria. ¿Y por qué era necesario que pase por Samaria? Porque él debía encontrarse con una persona especial en ese lugar, específicamente la mujer samaritana. Jesucristo está viajando hacia Galilea y se detiene en Sicar, un lugar muy importante en Samaria. Y no cualquier lugar en Sicar, sino que específicamente se detiene al lado del pozo de Jacob, un pozo muy conocido, un pozo que había dado agua, había dado de beber durante generaciones a los hijos de Jacob. Los samaritanos apreciaban, veneraban probablemente ese pozo, ¿sí? Por lo que significaba y por la historia que tenía. Hemos hablado de eso ya en sesiones pasadas. Y Jesucristo, hermano, se para, se detiene en ese pozo. El evangelista Juan nos dice de que sus discípulos lo dejan para ir a buscar comida, porque él estaba viajando con los 12 apóstoles y probablemente algunos discípulos más. Entonces Jesucristo está solo en ese lugar y de repente se le acerca una mujer samaritana. Hemos dicho de que probablemente estamos al mediodía en esta historia y esta mujer samaritana, como las mujeres hacían, se acerca a este pozo para sacar agua y llevar al lugar donde vivía. Pero Jesucristo va a comenzar una conversación con esta mujer y le va a decir a esta mujer, dame de beber. A lo cual va a causar mucha sorpresa. ¿Por qué? Por varias cosas, por varias circunstancias culturales de aquella época. Uno, esta persona era una mujer. Los hombres y las mujeres no se trataban como Jesucristo la va a tratar aquí a la mujer samaritana. Hemos hablado ya de eso en una anterior sesión. Aparte de esto, también había un problema más, y es de que esta mujer era samaritana, y como hemos visto, los samaritanos y los judíos eran enemigos. Pero a pesar de esto, hermanos, si bien ya hemos expuesto todos estos versículos a detalle, debemos recordar, hermanos, de que el encuentro de Jesucristo con la mujer samaritana tiene la intención de romper ciertas muros que habían construido las culturas, específicamente judíos y samaritanos en aquella época, muros por los cuales no se llevaban, por los cuales no tenían relación. También Jesucristo estaba rompiendo algunos esquemas y prejuicios culturales entre hombres y mujeres, pero específicamente el propósito de Jesucristo acá con la mujer samaritana, hasta donde hemos llegado, es de que Jesucristo quiere que esta mujer llegue a la salvación. Y Jesucristo se le ha presentado a esta mujer como el don de Dios. No sé si recuerdan eso, hemos visto la semana pasada, versículo 10. Jesucristo le dice a la mujer samaritana, dame de beber. La mujer samaritana le va a decir, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber? Y Jesucristo le va a responder, si tú supieras quién soy, tú me pedirías a mí de beber. Y es ahí donde Jesucristo va a cambiar la conversación, a mostrarle a la mujer samaritana la necesidad que tiene de él. Esta mujer estaba sumamente necesitada de una salvación que la religión de su época no le iba a proveer, que sus méritos y sus logros no iban a poder alcanzar. Una salvación que tú y yo sabemos y hemos estado aprendiendo esto a través de toda la Escritura en las diferentes exposiciones, una salvación que solamente puede ser a través de Jesucristo. Y Jesucristo va a utilizar, como hemos visto, la ilustración del agua. El agua, que en aquella época era un elemento muy importante, no era algo al alcance de todos como lo es hoy, en nuestros días. En aquella época, hermano, el agua era algo sumamente importante y preciado. La gente no podía abrir simplemente una llave en su casa, en el baño de su casa y conseguir este elemento tan importante. Era un elemento vital, como también lo es para nuestros días, aunque muchas veces lo damos por sentado.
Y Jesucristo, hermano, le va a decir a la mujer samaritana, yo tengo un agua mucho más grande que la que estás sacando de este pozo. Un pozo que, como ya he mencionado, era muy importante para los samaritanos, pues era un pozo que por siglos había dado de beber a su gente. Y era un pozo específicamente que lo había cavado, que lo había encontrado Jacob, alguien que los samaritanos consideraban su propio padre. Y Jesucristo le va a decir a la mujer samaritana, yo tengo algo mucho más preciado que esta agua. Es más, yo tengo un agua que cuando bebas de esta agua no vas a tener sed jamás. Y como hemos visto, hermano, la semana pasada, Jesucristo lo que quiere es llamar la atención a la mujer samaritana de que hay algo que necesita, que este mundo no le va a poder proveer. Hay algo que necesita que este mundo jamás le va a poder dar. Y que lo único que este mundo realmente puede darle, Jesucristo le dijo, es algo que una y otra vez la va a volver a dejar necesitada. Tú puedes tomar de esta agua las veces que quieras, Jesucristo le dice, pero vas a volver a tener sed. Pero yo he venido a proveer al mundo algo que verdaderamente satisfaga su necesidad primaria. ¿Cuál es esa necesidad primaria, hermano? La vida eterna. Y como hemos estado, hermanos, viendo a través de estos primeros versículos, Jesucristo quiere que esta mujer entienda de que ella tiene una necesidad más grande que simplemente las necesidades temporales que sufrimos al estar en este cuerpo, sino de que ella tiene la necesidad de la vida eterna, una vida eterna que solamente Él puede proveerle. Y como hemos visto la semana pasada, Jesucristo acá está utilizando lenguaje y palabras las cuales el Antiguo Testamento también utilizaba. En el Antiguo Testamento una y otra vez, hermano, la salvación que el Mesías iba a proveer para nosotros la va a presentar como manantiales de agua, como agua viva. La salvación de nuestros pecados, la salvación de la condenación eterna, la salvación de la ira eterna. El Antiguo Testamento una y otra vez lo va a representar como sacar agua de un pozo, el cual nunca se va a acabar. El profeta Isaías, capítulo 12, versículo 3, dijo esto: sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. El profeta Isaías, después de presentarnos a Cristo en el capítulo 53 de su libro, después de presentarnos los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo por la salvación de aquellos que se descarriaron, en el capítulo 55, versículo 1, va a decir: a todos los sedientos, venid a las aguas. El profeta Jeremías le va a presentar la salvación al pueblo de una manera muy parecida. Jeremías 2, versículo 13. El profeta Jeremías no solamente le va a presentar la salvación de esta manera, sino que va a confrontar al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento de haberse alejado de las aguas de la salvación, de haber confiado en lo que Egipto le podía dar, de haber confiado en lo que sus ceremonias, sus propias obras podían conseguirles. Y el profeta Jeremías los va a confrontar y les va a decir: porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva. Lo que Jesucristo mismo le dice a la mujer samaritana: yo soy esa fuente de agua viva. Y el profeta Jeremías les va a decir: ustedes cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. El profeta Zacarías va a decir de que con la llegada del Mesías, de Jesucristo, habría un manantial abierto para la casa de David y todos los habitantes de Jerusalén. Y Jesucristo, hermano, le estaba presentando, manifestando a la mujer samaritana esta promesa de salvación que Dios había dado desde el Antiguo Testamento. Esta promesa de salvación representada por aguas vivas, las cuales podían resultar en la vida eterna, las cuales resultarían en todos aquellos que beban de esta agua en la vida eterna. Y entonces, hermano, estamos en esta conversación con la mujer samaritana. Y con todo esto, como he mencionado, Jesucristo quiere que esta mujer entienda de que el que está enfrente de ella no es solamente un hombre sediento, un judío más, sino es el Salvador del mundo, el Mesías. El Mesías por el cual, en el cual depende la salvación de este mundo. Y la semana pasada, hermanos, hemos concluido en el versículo 16 y hemos visto hasta el versículo 19 más o menos, no hemos terminado de ver el versículo 19. Pero Jesucristo, después de haberle provisto, después de haberle manifestado esta salvación a esta mujer, va a hacer algo que era muy necesario también para cualquier persona que vaya a llegar a la salvación. ¿Qué es eso? Confrontarla con sus pecados. Jesucristo le está ofreciendo esta agua viva, la cual le dice que la va a llevar a la vida eterna,
La mujer samaritana empieza a mostrar algo de curiosidad y le dice a Jesucristo, ok, dame de esa agua para que yo no tenga nunca más que venir a este pozo a sacarla. Y luego Jesucristo le va a decir, llama a tu marido y ven, ve y llama a tu marido y vuelves. Y la mujer samaritana le va a responder, no tengo marido, ¿sí? Como queriendo escapar de esa pregunta. Y Jesucristo, si bien hemos visto de que se hizo hombre, de tal forma que en este pasaje Él mismo se presenta como alguien que tenía sed, al mismo tiempo Él nunca dejó de ser Dios. Y Jesucristo le va a presentar a la mujer samaritana ese conocimiento sobrenatural que solamente Dios tiene de cada uno de nosotros, y es de que Él conoce realmente quiénes somos. Y le dice a la mujer samaritana, llama a tu marido. La mujer samaritana le responde, no tengo marido. Y Jesucristo le va a decir, bien has dicho, no tengo marido. ¿Por qué? Porque con 5 varones, con 5 hombres has estado, y con el que ahora estás no es tu marido, estás en concubinato. Ahora mismo estás viviendo en fornicación, Jesucristo le va a decir a esta mujer. Y ahora, ¿por qué Jesucristo hizo eso? Hemos analizado esto la semana pasada. Y es porque, hermano, para que alguien llegue a la salvación de sus pecados, creo que es bastante necesario de que reconozca que es un pecador o no. Para que alguien quiera y desee la salvación de sus pecados, que solamente Jesucristo puede proveernos, creo que es bastante necesario que primero sea confrontado con sus pecados y con la necesidad que tiene de una salvación, de la salvación de la ira que sus pecados merecen. Y entonces Jesucristo, hermano, igual que los apóstoles, va a confrontar a esta mujer con sus pecados, igual que lo que hacían los apóstoles. Y hemos hablado la semana pasada, igual, Romanos capítulo 3, donde el apóstol Pablo se va a pasar 3 capítulos confrontándonos a todos con nuestros pecados, y va a decir de que gran parte de su ministerio era acusar a todos de que están bajo pecado. Y ahora, pero hermanos, después de que Jesucristo se presenta a esta mujer, después de que Jesucristo la confronta con sus pecados, va a haber un pequeño cambio en esta conversación. Un pequeño cambio que sinceramente yo creo que la mujer samaritana está buscando que haya en esta conversación. Probablemente no quiere hablar mucho de su situación, la situación inmoral en la que estaba viviendo en aquella época. Y entonces la mujer samaritana en el versículo 19, al haber sido confrontada con este conocimiento sobrenatural que Jesucristo tiene, esta mujer empieza a darse cuenta, ok, el hombre que está aquí enfrente mío parece que no es cualquier hombre. Y escucha lo que le va a decir, versículo 19. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Entonces aquí, como he mencionado, esta mujer empieza a darse cuenta, estoy en presencia de alguien que no es solamente un judío, no es solamente un judío sediento. Aquí estoy en presencia de alguien más grande. Pero todavía, hermano, la mujer samaritana no sabe quién es Cristo, por si acaso. La mujer samaritana solamente está llegando a este punto de decirle a Jesucristo, creo que tú eres profeta. Esto, hermano, lamentablemente, es algo que todavía siguen haciendo muchos samaritanos en nuestra época, muchos musulmanes en nuestra época, muchos judíos en nuestra época. Están dispuestos a decir Jesucristo era un profeta, pero eso no significa que hayan llegado a la salvación. Mucha gente en la época de Jesucristo estuvo dispuesto a reconocerlo como un profeta. Y esta mujer se empieza a dar cuenta, ok, este hombre tiene un conocimiento superior al de cualquier otro hombre. Quizás es un profeta. Señor, me parece que tú eres un profeta. Ahora, como he mencionado, hermanos, creo sinceramente que la mujer samaritana aquí quiere como que cambiar un poco el tono de la conversación que estaban llevando. Pero sí le reconoce y le dice a Jesucristo, creo que tú eres un hombre distinto con el cual me haya encontrado antes. Y escucha lo que la mujer samaritana va a hacer después de haberle dicho, creo que tú eres un profeta, versículo 20. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Aquí es, hermano, donde la conversación se va a volcar al tema de la adoración. La mujer samaritana, al ver a este hombre, el cual le ha manifestado tener un conocimiento más grande que cualquier otro hombre que haya conocido, este hombre, al ver que la mujer samaritana, al reconocer que tenía un conocimiento sobrenatural a tal punto que le puede relatar su vida y le puede confrontar pecados que es obvio que ella no quería que sean públicos, este hombre al que la mujer samaritana reconoce como un profeta, entonces esta mujer aprovecha para hacerle una pregunta. Una pregunta que en su época, hermano, era muy, muy importante, ¿sí?
¿Por qué? Por lo que hemos estado viendo las semanas pasadas. Los judíos y los samaritanos habían estado en un pleito que ya había durado hasta este momento por lo menos 700 años. Un pleito por el cual se habían dividido. Y uno de esos pleitos, hermanos, uno de los temas más controversiales en ese pleito que tenían judíos y samaritanos, era ¿dónde tenemos que adorar? La mujer samaritana le dice a Jesucristo, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros, los judíos, decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. La mujer samaritana le reconoce a Jesucristo este pleito que ellos tenían, en el cual los samaritanos decían de que el lugar donde se debía adorar es en el monte Gerizim. Ahora, ¿por qué había sucedido eso? Déjame recordarte solamente lo que hemos visto, si no me equivoco, hace unas semanas. Hemos hablado acerca de este pleito que había surgido hace 722 años antes de esta conversación entre Jesucristo y la mujer samaritana. Resulta de que durante el reinado del rey Oseas, el 732 aproximadamente antes de Jesucristo, Samaria, que era parte del territorio judío, que era parte de la tierra que Dios le había prometido a los judíos, había sido conquistada por el rey de Asiria llamado Salmanasar. Más adelante fue terminada de conquistar por el rey Sargón. Ustedes pueden leer esta historia, Segunda Reyes, capítulo 17, versículo 1 al 6. Así también puedes leer tú en esta misma historia, Segunda Reyes, capítulo 17, versículo 23 al 24, de que algo había sucedido en aquella época. El rey Sargón había conquistado Samaria, y lo que habían hecho los reyes de aquella época, evitando de que las poblaciones que dominaban se les rebelen, lo que hacían era sacar gente de ese lugar y llevarlos a una tierra ajena, a una tierra lejana, y traer de su propia gente y ponerla en ese lugar. Y eso es exactamente lo que estos reyes asirios habían hecho en Samaria. El gran error que los samaritanos habían cometido es mezclarse con estas personas, algo que Dios había prohibido. Algo que Dios había prohibido, de que se den en casamiento y formen familias con personas que no conocían al único Dios verdadero, con personas que vivían en idolatría. Y estos samaritanos habían hecho eso. Y tal había sido, hermanos, la corrupción de aquella época, que la Biblia nos dice de que temían a Jehová y lo honraban, y también honraban a sus dioses, según la costumbre de las naciones de los asirios que habían sido trasladados a la región de Samaria. Entonces se había vuelto, hermano, una región completamente corrupta. Se habían mezclado, y esto es importante, se había mezclado la adoración a los ídolos con la adoración supuestamente a Dios. Y es por eso que los judíos, específicamente del reino del sur, que eran las dos tribus, específicamente la tribu de Judá, ellos habían empezado a tener una división con los samaritanos. Y han dicho, bueno, no, estos se han mezclado, estos ya no son judíos puros, entonces no vamos a tener relación con ellos, a tal grado que cuando quisieron reconstruir sus murallas y reconstruir el templo, no les van a permitir a los samaritanos que les ayuden. Ahora, en respuesta a esto, hermanos, los samaritanos, ¿qué hicieron? Resulta que los judíos del reino del sur nos están cerrando las puertas a que vengamos a Jerusalén a adorar. Y como ustedes saben, y espero que conozcan, los judíos tenían varias fiestas al año en las cuales debían viajar a Jerusalén para adorar. Entonces los samaritanos resulta que se sienten aislados de la adoración que se hacía en Jerusalén, y entonces ellos dijeron, bueno, tenemos que conseguirnos otro lugar para adorar. Y eso es exactamente lo que hicieron. Ellos sabían, los samaritanos sabían lo que hemos leído hace un momento, Deuteronomio capítulo 12. Sabían de que Dios había dicho, yo voy a tener un lugar donde quiero que se me adore. Hemos leído eso, Deuteronomio 12, versículo 5. Dios a través de Moisés le dice a su pueblo, sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus, para poner allí su nombre para su habitación, ese buscaréis y allí iréis. Puedes tú ver también esto, Deuteronomio capítulo 16, versículo 2. Y los samaritanos, hermanos, sabían que Dios había dicho eso, sabían que Dios había dicho que iba a escoger un lugar donde se le adore. Ahora, lamentablemente, y como vamos a ver un poco más adelante, los samaritanos solamente reconocían el Antiguo Testamento, solo reconocían los primeros 5 libros. Los demás libros los habían hecho completamente a un lado. Y cuando tú lees los demás libros en el Antiguo Testamento, tú te das cuenta, por ejemplo, Segunda Crónicas, capítulo 6, versículo 6,
de que Dios elige a Jerusalén como ese lugar de adoración. Pero como dije, los samaritanos no reconocían más que los primeros 5 libros. En los primeros 5 libros en Deuteronomio se nos decía de que Dios va a elegir un lugar. No sabían qué lugar. Más adelante en la Biblia se les dice, en 2 Crónicas, en Salmo 132, de que Sión iba a ser ese lugar, Jerusalén. Pero los samaritanos, como no aceptaban toda la escritura del Antiguo Testamento, ellos de manera arbitraria habían decidido qué lugar iban a utilizar para adorar, y entonces habían decidido que este lugar sea el monte Gerizim. Ese monte Gerizim es importante. Ellos decían que es el primer lugar donde Abraham construyó un altar. Era un lugar que estaba ahí a la vista del pozo de Jacob. Era un lugar donde ellos decían, como dice la mujer samaritana acá, nuestros padres adoraron ese monte. Ellos creían que ahí habían adorado a Abraham, ahí había adorado a Jacob. Entonces este es el lugar donde nosotros debemos adorar. Lo que Jesucristo va a corregir en un momento cuando le diga, sabes, mujer, ya no importa el lugar es lo de menos, más adelante le va a decir. Pero la mujer le expresa a Jesucristo, hermano, esta preocupación que tiene acerca de la adoración. Y le dice, ustedes, nuestros padres adoraron aquí en este monte, el monte Gerizim. Ustedes dicen de que hay que ir a adorar a otro lugar en Jerusalén. Y le expresa esta preocupación. Y ahora, aquí hay un detalle importante, hermano, que creo que tenemos que recalcar. Esta mujer, hermano, es pecadora, ¿verdad? Hemos visto ya eso hace un momento. 5 hombres había estado y con el que ahora estaba no era su marido. Pero escucha, esto es un detalle bastante importante que a mí me llamó la atención. A pesar de que es una mujer tan pecadora, por si acaso es una mujer sumamente religiosa, que está tan inmersa en la religión que tiene esta preocupación de dónde adorar a Dios. Esta mujer tan inmoral y hundida en el pecado está preocupada por dónde y cómo adorar a Dios. Eso es importante, hermano, ¿sí? Porque el hecho de que tú veas a una persona preocupada por adorar a Dios no es específicamente sinónimo de que esa persona sea creyente o que haya sido libre de sus pecados, perdonada. No. Esta mujer era una mujer pecadora y había vivido así por años y al mismo tiempo era una mujer religiosa con preguntas y cuestionamientos sobre la religión. Y entonces le dice a Jesucristo eso, ustedes adoran allá, nosotros acá. Y ahora escucha la respuesta de Jesucristo. Y aquí es donde ya nos empezamos a introducir en este tema de la adoración. Escucha la respuesta de Jesucristo. Lo que Jesucristo le va a decir primero es, escucha, el lugar no importa. El lugar no importa. Y lo que Jesucristo va a hacer es exponer la ignorancia de la falsa religión en la que esta mujer estaba. Y lo va a hacer. Le va a decir, sabes, tú estás tan preocupada por el lugar realmente no importa. Y tú estás viviendo en una falsa religión ignorante. Eso es lo que Jesucristo va a hacer. Escucha el versículo 21. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis. De esta manera, hermanos, nos empezamos a introducir en este versículo 21. Y con esto la mujer samaritana, hermanos, debía entender de que el lugar no importa. Toda esa enemistad, todos esos pleitos que habían tenido con los judíos acerca de que ustedes en Jerusalén, nosotros en el monte Gerizim, habían sido completamente en vano. Porque el lugar específicamente no había sido lo principal para ver si realmente Dios está siendo adorado de la manera correcta, no. Y la mujer samaritana, como los judíos también, y vamos a ver eso en este pasaje, debían entender de que en el plan de Dios, en el plan de redención de Dios, el lugar realmente ya no iba a tener importancia. Estos hombres se habían estado peleando por siglos acerca de qué lugar, y ahora llega el Mesías y les dice, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén van a adorar a Dios, van a adorar al Padre. Ahora aquí, hermanos, sinceramente Jesucristo está en cierta manera actuando y hablando como un profeta. Le está diciendo a la mujer samaritana, sabes, ni en este monte ni en Jerusalén van a adorar más adelante. En la historia, nosotros conocemos de que eso es exactamente lo que sucedió. Creo que hasta el día de hoy los judíos no tienen un templo, ¿verdad?
El 70 después de Jesucristo vendrían los romanos y destruirían el templo de Jerusalén. Así también el templo y el lugar que tenían los samaritanos para adorar supuestamente a Dios también sería completamente destruido. Completamente destruido. Entonces Jesucristo le está en cierta manera profetizando lo que iba a suceder, pero lo que Jesucristo, hermano, quiere que entienda la mujer samaritana como nosotros también, es de que bajo el nuevo pacto, en esta etapa, en esta era de la redención, de la salvación y de la predicación del Evangelio, la adoración a Dios ya no estaría limitada, hermano, a ciertos lugares. La adoración a Dios ya no estaría ni siquiera limitada a ciertas épocas de fiesta. Con esto, hermano, Jesucristo estaba anticipándole a la mujer samaritana lo que habría de pasar más adelante y exactamente lo que tú y yo hoy experimentamos. El lugar ya no importa mucho. El lugar ya es irrelevante cuando hablamos de la adoración a Dios. Ahora, hermano, esto es muy importante cuando hablamos de la adoración, pues basándome en este texto y las palabras que Jesucristo le dice a la mujer samaritana, debo llamar la atención y debo confrontar, hermano, a las iglesias que al parecer intentan crear su propio monte Gerizim o su propia Jerusalén. Hermano, hay mucha gente en nuestra época que le da demasiado énfasis al lugar. Ahora, tal vez no te das cuenta de eso, pero que son muy buenos manipulando, pero normalmente te ponen en su cartel, en su nombre ahí en la iglesia, aquí está la presencia de Dios, como si el lugar fuera donde realmente ahí. Entonces tú ven aquí porque esta es la casa de Dios, puerta del cielo, ¿sí? Porque aquí el lugar, ellos quieren expresar eso. Si tú vienes aquí, aquí es donde realmente adoramos a Dios, aquí es donde realmente Dios está obrando, aquí es donde realmente ven y vas a sentir el Espíritu, aquí es donde realmente vas a sentir el poder de Dios. Y lo que quieren sinceramente es de alguna manera manipular a las personas para que crean que el lugar donde se reúnen es de alguna manera más especial que otros lugares, ¿sí? Y que tú tienes que ir y ser parte de ese lugar para verdaderamente adorar a Dios. Pero Jesucristo está yendo en contra de eso. Esa era específicamente la pelea que tenían los judíos y los samaritanos. Nosotros acá, aquí es donde realmente se adora a Dios, ustedes allá. Y los samaritanos decían, no, aquí es donde realmente se adora a Dios. Y Jesucristo le dice, sabes, mujer, la hora viene donde eso ya no va a importar. Ya no va a importar. Y lamentablemente las personas que el día de hoy quieren de alguna forma hacer especial un lugar geográfico, un terreno, una construcción, un templo, están, hermanos, simplemente propagando mentiras y deberían estudiar más a profundidad este pasaje. Porque como Jesucristo va a decir más adelante, hermano, lo que realmente importa es cómo se lo adora. Lo que realmente importa es cómo y quiénes lo están adorando, no específicamente dónde se lo adora. Lo que realmente importa es que sea en espíritu y en verdad. Ahora, hermano, quiero equilibrar también por si acaso no te estoy diciendo, entonces, hermano, no vengas a la iglesia, no vengas aquí a reunirte los domingos, no te estoy diciendo eso. Cuidado, alguno utilice, ¿no? Entonces, bueno, como yo, no importa el lugar, entonces yo me voy a quedar en mi casa a adorar, porque donde están 1, 2, 3 reunidos, ahí está el Señor. No, hermano, la Biblia te manda, Hebreos 10, versículo 25, que no dejes de congregarte. Pero la verdadera adoración, hermano, no está basada y no tiene ninguna importancia dentro de la verdadera adoración, que estemos en este salón, o en otro, o en una cueva. Eso ya es irrelevante. Eso ya es irrelevante y la adoración no va a ser juzgada como verdadera, como más santa, por ese tipo de cosas, por el lugar. Porque Jesucristo le dice aquí a la mujer samaritana, el lugar es lo de menos. La hora viene, y hermano, esta hora a la que Jesucristo dice que viene, es la hora en la que tú y yo ahora estamos experimentando. Es el tiempo postrero, que los apóstoles van a mencionarlo de esa manera, el tiempo postrero. Y Jesucristo dice, ya no va a ser el lugar, ya no más. Lo que va a importar es quiénes lo adoran y cómo lo hacen. Eso es lo que va a importar. Ahora, antes de entrar a este tema de espíritu y verdad, Jesucristo, como he mencionado, no solamente le va a decir a la mujer samaritana que el lugar ya no importa, sino también la va a confrontar, hermano, con su ignorancia y su falsa religión. Jesucristo va a hacer eso.
algo que ya hizo con Nicodemo también, si hemos estudiado juntos el capítulo 3. Jesucristo va a confrontar a esta mujer con su ignorancia y con su falsa religión. Escucha el versículo 22. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Continuando con nuestro pasaje, hermano, en el versículo 22, vemos una de las características de toda falsa religión. ¿Cuál es una de las características de toda falsa religión? ¿Sabes cuál es? La ignorancia. Específicamente la ignorancia de las Escrituras. Esto, hermano, es algo que caracteriza a todas las falsas religiones y es algo que caracteriza, hermano, a todos aquellos que, aunque digan que están adorando a Dios, no lo están haciendo, así como la mujer samaritana. Hermano, la verdadera adoración nunca va a ir de la mano con la ignorancia. Jamás va a ir de la mano con la ignorancia. Y ahora lo siento, hermano, si al decir esto estoy desechando y confrontando directamente un montón de iglesias que lo único que se hacen es pasarse el tiempo cantando y cantando y saltando y mantienen a su gente en ignorancia. Jamás eso va a ser verdadera adoración. Porque Jesucristo va a confrontarle a esta mujer y le va a decir, sabes, tú estás adorando algo que no conoces. Esa no es verdadera adoración, jamás va a serlo. Y la mayoría de las falsas religiones, hermanos, si no todas, tienen específicamente este problema, la ignorancia. A veces no es voluntaria, a veces por negligencia, otras veces es completamente voluntaria, flagrante, ¿sí? De que quieren mantenerse en ignorancia. Tú has estado, algunos han estado en este tipo de iglesias. Estás empezando a leer y conocer teología y la Biblia y ¿qué te dicen? No leas tanto porque te vas a confundir, porque la letra mata y el espíritu vivifica, ¿sí? Entonces para adorar en espíritu no necesitamos conocimiento, ¿sí? Ese es un error fatal, hermano. Eso lo único que te va a terminar haciendo es que seas como la mujer samaritana, adorar algo que no conoces, y eso no es adoración. Y las falsas religiones siempre hacen esto. Siempre van a ignorar las escrituras de alguna u otra manera. Siempre afirman, enseñan cosas que van en contra de la escritura. Eso es específicamente lo que le estaba pasando a la mujer samaritana. Escucha lo que Jesucristo le dice una vez más. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Lo que no sabéis. Jesucristo aquí utiliza la palabra saber, la palabra griega oída, que significa comprender, entender, conocer algo de manera cabal. La mujer samaritana era una ignorante. Jesucristo le está diciendo, ustedes los samaritanos adoran algo que no comprenden, algo que no conocen verdaderamente. Y esto, hermano, es una reprensión fuerte pero necesaria. Y como cristianos debemos saber que para adorar verdaderamente a Dios, primero, y esto debería ser muy obvio, pero no es. Pero creo que para adorar a Dios, primero creo que tendrías que conocerlo, ¿sí o no? Creo que primero tendrías que tener un conocimiento acerca de quién es Él. El conocimiento, hermano, es uno de los fundamentos de la verdadera adoración. Sin conocimiento, la mayoría de las veces, solamente terminamos dando una falsa adoración. E incluso, aunque digamos que estamos adorando a Dios, lo único que muchas veces hacemos es ser idólatras. Adorar a un Dios que no conocemos, hermano, eso es idolatría. Y eso es lamentablemente en lo que mucha gente cae. Y no se le puede llamar adoración. Aunque, hermano, aunque utilicen los nombres correctos. Yo sé, por ejemplo, déjenme darles un ejemplo. ¿Qué tal si empezamos a adorar y utilizamos el nombre de Jesucristo, sí? Pero en nuestra mente, Jesucristo o Dios es un Papá Noel allá arriba, como un viejito que está esperando a ver qué darnos, ¿sí? Por más de que yo mencione su nombre, diga Dios, diga Jesucristo, ¿estoy adorando al Dios verdadero? No. Y eso es lo que pasa en muchos lugares, hermano. Los samaritanos tenían cierto conocimiento, podían utilizar ciertas frases o palabras religiosas que los conectaban en cierta manera con el Antiguo Testamento, pero ellos ignoraban realmente quién era Dios. Y uno de los motivos por los cuales hacían esto es lo que ya he mencionado. Ellos el Antiguo Testamento lo habían hecho a un lado. Solamente aceptaban los primeros 5 libros y todo lo demás lo habían desechado. Por lo tanto, vivían en una completa ignorancia acerca de quién es Dios. Y al leer estos versículos, hermano, no deja de invadirme sinceramente el temor de que Jesucristo pudiera decirnos lo mismo el día de hoy a nosotros. Ustedes están adorando algo que no
conocen, que no conocen. Y eso nunca va a ser verdadera adoración. Y los samaritanos, hermano, tenían un templo. Seguramente también tenían muchas ceremonias. Parecían ser muy religiosos. Como hemos visto, incluso esta mujer pecadora era una mujer religiosa, pero eran ignorantes. Y eso, hermano, no estaba produciendo verdadera adoración a Dios. Y Jesucristo no va a dudar, hermano, no va a dudar en confrontar toda esta ignorancia sin miedo alguno. Jesucristo le va a decir: vosotros adoráis lo que no sabéis. Ustedes están adorando algo que no conocen. Ustedes están viviendo en ignorancia. Y Jesucristo ahora no va a hacer solamente eso, sino que Jesucristo la va a confrontar con la verdad. Escucha el versículo 22. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Ahora escucha esto. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Con esta declaración debemos comprender que Jesucristo, hermano, está destruyendo todo lo que creía la mujer samaritana. Esta mujer samaritana necesitaba entender de que estaba equivocada. La realidad, hermano, y Jesucristo aquí lo está presentando así sin anestesia, es de que los samaritanos estaban en el error y los judíos tenían cierta ventaja sobre ellos, algo que voy a explicar en un momento. Los samaritanos, al haber solamente aceptado los primeros 5 libros de la Biblia, los samaritanos, al haberse mezclado con las falsas religiones y los ídolos paganos, al haberse mezclado en toda esa falsa adoración, ellos estaban adorando algo que no conocían, algo que ignoraban, y ellos estaban equivocados. Y Jesucristo les dice: ¿sabes? Los judíos estamos en la razón. Los judíos tenemos la razón. Y qué gran ejemplo, hermano, es esto para nuestra época, ¿sí? En lo cual, esto he escuchado de pastores, ¿sí? Vemos personas que están adorando supuestamente a Dios, pero a su manera, sin conocimiento de Dios, y no los puedes juzgar. No les puedes decir que están equivocados porque hay que tolerarlos, porque Dios conoce su corazón, ¿sí? Pero no, Jesucristo acá, hermano, esta mujer samaritana no va a dudar en decirle: eres un ignorante y nosotros estamos en lo correcto, estás tú equivocada. Algo que yo sé, hermano, que en nuestra época es políticamente incorrecto, ¿sí? Porque todos tienen que tener su verdad y cada uno llega a Dios por su manera y cada uno puede adorar a Dios como se le dé la gana, pero Jesucristo no va a decir eso. Jesucristo le va a decir a esta mujer samaritana: ustedes están mal. Nosotros los judíos tenemos la razón. Y como he mencionado aquí, Jesucristo está siendo fuerte, ¿eh? Porque está hablando de una disputa, hermano, que había habido entre judíos y samaritanos por siglos. Y Jesucristo le está diciendo, sin anestesia a la mujer samaritana: nosotros los judíos tenemos la razón. Nosotros los judíos, al haberlos confrontado a ustedes con su falsa religión, con el falso lugar que están utilizando para adorar a Dios, con el sincretismo y el haberse unido a los ídolos, al haberlos confrontado con eso, nosotros tenemos la razón. Y hermano, esta es la forma en la que Jesucristo actuaba. Cuando Él se encontraba con la ignorancia o errores de las personas, los decía sin temor. Porque como hemos estudiado en el estudio esta mañana, hermano, Dios, Jesucristo, ama la verdad, ama el juicio, ama la justicia. Y Jesucristo la va a confrontar a esta mujer con la verdad. Ahora, en el contexto, hermano, creo que es importante comparar lo que Jesucristo hizo con Nicodemo, porque por si acaso, para que nadie diga: ay, este Jesucristo tan malo que a esta mujer se anima a confrontarla de esta manera. Por si acaso, lo mismo hizo con Nicodemo, ¿te acuerdas? Nicodemo, siendo un principal entre los judíos, un líder en Israel, un maestro, Jesucristo le va a decir, incluso Jesucristo probablemente fue más fuerte con Nicodemo que con la mujer samaritana. Jesucristo le va a decir, Juan capítulo 3, versículo 10, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes estas cosas? Lo va a confrontar igual con su ignorancia, porque igual era un ignorante, lamentablemente. Ahora, también vemos, hermanos, cómo los líderes, Jesucristo, y vamos a ver esto a través de los evangelios, cómo Él una y otra vez va a hacer esto de confrontarlos con su ignorancia y su falta de conocimiento bíblico. Una y otra vez les va a decir: ustedes están ignorando las Escrituras. Ustedes no han leído, y eso va a ser fuerte, hermano, porque los judíos, sobre todo, eran los que más se dedicaban a leer. Y Jesucristo les va a decir: ¿no han leído? ¿Se les ha pasado esa parte? Y ahora, ¿por qué Jesucristo hace eso?
por lo que Jesucristo mismo nos va a decir más adelante, Juan capítulo 8, versículo 32, ¿qué es lo que hace libre a las personas? No la tolerancia, hermano. Lo que hace libre a las personas es la verdad. Eso es lo que hace libre a las personas. Entonces Jesucristo, hermano, se acerca a esta mujer. La mujer samaritana le tiene estas preguntas que no habían sido resueltas por siglos, que tenían muchos pleitos, y Jesucristo le va a decir, tú eres un ignorante, no estás adorando a lo que no conoces, y nosotros los judíos tenemos la razón. Nosotros tenemos la razón. Escucha una vez más, versículo 22. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos. Nosotros tenemos el conocimiento, Jesucristo les dice. Nosotros adoramos los que sabemos, y escucha lo que continúa diciendo, porque la salvación viene de los judíos. Como he mencionado, esta es una declaración muy valiente considerando el contexto. Jesucristo, hermano, era un hombre judío en una región samaritana. Literalmente está en campo enemigo. Pero aunque esté en campo enemigo, Jesucristo le va a decir en Samaria, en su capital, le va a decir, ustedes están equivocados, los judíos tenemos la razón. Lo que esto significaba, hermano, es que los samaritanos estaban en lo incorrecto, estaban en el error. Y que los judíos, por más corrompidos que estaban, y vamos a hablar de eso en un momento, ellos sí tenían la información correcta. Ellos sí, al reconocer todo el Antiguo Testamento, ellos sí tenían mucho más conocimiento y tenían la información completa acerca de qué es lo que Dios quería acerca de su pueblo. Ahora, probablemente a la mujer samaritana no le gustó mucho escuchar algo así, pero debía escucharlo si quería llegar a conocer al único Dios verdadero. Y Jesucristo la va a confrontar con esto. Ahora, ¿qué es lo que significa lo que Jesucristo le está diciendo a la mujer samaritana acá? Vayan conmigo al libro de Romanos. Hemos estudiado algunas partes, hemos estudiado todo el libro de Romanos hace un tiempo, y hay dos secciones que quiero hacerles notar, que el apóstol Pablo, como he mencionado, hermano, el pueblo judío en la época de Jesucristo igual estaba muy corrompido, igual estaba muy desviado, pero eso no significa, hermano, de que este pueblo, de manera especial de parte de Dios, había recibido muchos beneficios. Uno de esos beneficios está en Romanos capítulo 3, versículo 1 y 2. Escucha lo que dice Pablo. Incluso esta sección comienza con esta pregunta. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? En otras palabras, ¿qué ventaja tiene el que sea circuncidado, el que es hijo de Abraham, el que pertenece a la nación judía, a los que se los conoce como israelitas? ¿Qué de provecho tiene todo eso? Escucha lo que Pablo va a decir. Versículo 2. Mucho en todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. Eso es algo que los samaritanos no tenían. Como he mencionado, ellos solamente tenían parte de la palabra de Dios. Los judíos habían recibido la revelación completa hasta Malaquías. Nosotros ahora tenemos toda la revelación hasta Apocalipsis. Pero hasta el momento de Jesucristo, la revelación completa era de Génesis a Malaquías. Y los judíos habían recibido eso, no los samaritanos. Vayan conmigo al capítulo 9 de Romanos. Y esto es muy importante porque, ¿te acuerdas lo que Jesucristo le dijo a la mujer samaritana? Y de los judíos es la salvación, de ellos viene la salvación. Escucha lo que Jesucristo va a decir, lo que el apóstol Pablo va a decir, Romanos 9, versículo 4 al 5. Que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Escucha, Pablo reconoce, el pueblo judío ha recibido muchos beneficios. Muchos beneficios. Versículo 5, de quienes son los patriarcas, y de los cuales, escuchan bien esta parte, según la carne vino ¿quién? Vino Cristo. Es eso, hermano, lo que le está diciendo Jesucristo a la mujer samaritana. Los judíos tenemos la razón. Ustedes ignoraban el Antiguo Testamento. Ustedes estaban ignorando todos los demás libros que Dios nos ha entregado en el Antiguo Testamento. Los judíos tenemos la razón y de los judíos va a venir el Mesías. De los judíos va a venir el Salvador. Pablo reconoce eso. De los judíos vino Cristo mismo. Cristo mismo vino de los judíos. No de parte de los samaritanos, sino de los judíos. Ahora, volviendo a nuestro libro de Juan, también en este versículo 22 reconocemos dos cosas.
Específicamente reconocemos ahora en esta exposición acerca de la adoración dos grupos de personas. Reconocemos a samaritanos y Jesucristo también nos habla de los judíos. Y hermano, estos dos grupos de personas vamos a ver cuán importante es reconocerlos en su contexto. ¿Por qué? Un grupo de personas que eran los samaritanos tenían un corazón que buscaba adorar a Dios, pero escucha, eran ignorantes. Por lo tanto, su adoración no era válida. Mucho corazón, cero conocimiento, no sirve. Escucha, pero ahora nos encontramos también con otro grupo, y este era los judíos. Un pueblo que sí tenía conocimiento de quién era Dios. Si bien, como he mencionado, algunos de ellos sí eran ignorantes también, eso no lo vamos a negar, pero Jesucristo aquí en el contexto reconoce que los judíos tenían el conocimiento de que ellos adoraban lo que sabían, pero a pesar de eso, hermanos, su corazón no era el correcto. Su corazón, su vida no era la correcta. Y es aquí donde Jesucristo ahora va a mostrarnos cuál es la adoración correcta. Versículo 23. Mas la hora viene, y ahora es cuando, los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Hermano, Jesucristo comienza ahora este versículo 23, introduciéndola a la mujer samaritana con algo que ya estaba empezando a suceder, pero que se iba a exponer de manera más clara más adelante. Es por eso que Jesucristo utiliza esta expresión, mas ahora, la hora viene y ahora es cuando, ¿sí? Lo que Jesucristo le está diciendo a la mujer samaritana es, ahora ya está empezando a suceder algo, pero todavía va a llegar algo. Ya está empezando a suceder algo que se va a expandir aún mucho más, ¿sí? Esto ya está pasando, le dice Jesucristo a la mujer samaritana, pero más adelante va a suceder todavía aún más. Y es aquí como Jesucristo, hermano, nos introduce con la verdadera adoración. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos, ¿sí? Y esto, hermano, es importante, porque Jesucristo no está siendo neutral. Jesucristo, hermano, está dividiendo entre los falsos adoradores y los verdaderos adoradores. Jesucristo está dividiendo el mundo en esos dos. Va a venir y va a llegar la hora, ya había en su momento verdaderos adoradores, y esto, como he mencionado, está en contraste con los falsos adoradores, obviamente. ¿Por qué vas a llamar verdaderos a unos si los otros no son falsos? Y aunque a la gente no le gusta escuchar eso, eso es con lo que Jesucristo está confrontando a esta mujer. Hay verdaderos adoradores y hay falsos, y creo que es algo que deberíamos analizar cada uno de nosotros. Y ahora Jesucristo, hermano, va a introducir estos dos conceptos, que en los verdaderos adoradores se van a unir. La verdadera adoración, Jesucristo va a decir, es hecha en espíritu y en verdad. Palabra espíritu es la palabra pneuma, que hace referencia al espíritu del hombre. El espíritu del hombre, hermano, representa todo aquello que el hombre es por dentro. El área inmaterial del hombre, el área invisible del hombre. Tú sabes de que el hombre no está solamente hecho de carne y hueso. Tú sabes de que tú no eres solamente esta materia. Tú sabes de que hay un espíritu, un alma, si quieres llamarle, corazón, si quieres llamarle, mente, si quieres llamarle. Normalmente todas esas expresiones eran sinónimos del espíritu del hombre, o utilizados para reflejar nuestro lado inmaterial. Y ahora Jesucristo va a unir este concepto de espíritu con el concepto de verdad. La palabra verdad, aletheia en el griego, significa algo que está manifiesto, algo que no está oculto. Y la palabra verdad, hermano, en la Biblia va a ser sinónimo de ¿qué? Escucha, esto es importante en esta exposición. Es sinónimo de la Escritura. Y como he mencionado, uno de los problemas que tenían los samaritanos era su falta de conocimiento de la Escritura. ¿Qué dice Salmo 119, 160? La suma de tu palabra es ¿qué? Es verdad. ¿Qué va a decir Jesucristo en este mismo evangelio? Juan 17, 17. Santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Hermano, la palabra verdad es sinónimo a la Escritura. Y ahora aquí empezamos, hermano, a entender qué es la verdadera adoración.
Lo que Jesucristo está diciendo es que la correcta forma de adorar a Dios es combinar estas dos cosas. El hombre interior, su corazón, emociones, deseos, con la verdad de Dios, con la Escritura, hermanos. En otras palabras, la verdadera adoración es demostrada por nuestros sentimientos, por quienes somos internamente, basado en lo que está escrito. Esto, hermano, quiere decir que nuestra adoración debe estar fundamentada en la revelación de Dios y en lo que esa revelación, como voy a ver más adelante, como vamos a ver en un momento, produce en nosotros de manera interna. Y esto es algo, hermano, que en el contexto de Jesucristo y en esta conversación, tanto judíos como samaritanos fallaban en alguno de estos puntos. Sí, los samaritanos, como hemos visto, esta mujer samaritana tiene este deseo de adorar. Aunque era una gran pecadora, aún así está preocupada por adorar. Está bien, tenían ese deseo a tal grado de pelearse porque este es nuestro monte donde vamos a adorar. Pero ¿qué les faltaba? Conocimiento. Los judíos tenían ese conocimiento, lamentablemente, como Dios va a decir en el Antiguo Testamento, su corazón estaba lejos de él. Era pura adoración externa, legalista, que provenía de hombres sin corazones regenerados, como vamos a ver en un momento. Y ahora, hermano, lo primero que voy a tocar en esta sección es el tema de la verdad. Hermano, Dios no quiere ser adorado a tu manera. Escucha bien esto. Dios no quiere ser adorado a tu manera, aunque tengas buenas intenciones. No quiere. Y déjame mostrarte un relato en el Antiguo Testamento que te va a mostrar esto de manera muy gráfica. Vayan conmigo al libro de Levítico, capítulo 10. Escucha este relato en el libro de Levítico, capítulo 10. Versículo 1 y 2. Y espero, hermano, que realmente te haga notar la importancia del conocimiento y de tener la verdad y de adorar a Dios como Él quiere que sea adorado, no como yo quiero. El pasaje en Levítico capítulo 10 nos presenta a dos personajes, Nadab y Abiú. Estos hermanos no eran no eran dos hombres cualquiera en el pueblo de Israel. Eran los hijos del primer sacerdote en el pueblo de Israel. ¿Quién era ese hombre? Aarón, el hermano de Moisés. Eran sus hijos. Y escucha, esto es importante, porque aunque estos hombres estaban en una posición bastante elevada dentro del pueblo, ellos no iban a tener un trato especial, ¿sí? Escucha capítulo 10, versículo 1. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incenciario y pusieron en ellos fuego. Déjame relatarte un poco el contexto. Tenemos el tabernáculo, hermano, en el cual los sacerdotes tenían la responsabilidad de presentarse ante Dios, presentar la adoración y los sacrificios del pueblo ante Dios. Eran, hermanos, los que debían dirigir la adoración del pueblo hacia Dios en el contexto de esa época y con las prácticas que Dios había demandado en aquella época. Y entonces Nadab y Abiú resulta que se acercan al tabernáculo, ¿sí? Llevan fuego como normalmente hacían los sacerdotes, pusieron incienso como hacían los sacerdotes, y escucha lo que dice este pasaje. Y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y ahora, ¿qué es lo que va a suceder? Estos hombres están presentando una adoración a Dios que él no mandó. Escucha el versículo 2. Y Dios les dijo, muchas gracias por sus buenas intenciones. Espero que la próxima vez, por favor, sigan mis mandamientos. Creo que no les dice eso, ¿verdad? Escucha lo que pasa en el versículo 2. Y salió fuego delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Hermano, sinceramente creo que no puede haber un ejemplo más gráfico en la Biblia de que Dios no quiere cualquier tipo de adoración, de que Él quiere la adoración que Él demanda. Él es el que define cómo se le adora. ¿Está bien? A tal grado, hermano, de que estos dos hombres van a intentar adorar a Dios de la manera en la que a ellos les pareció correcto. Dios va a decir, yo nunca he pedido de esa manera. ¿Y qué es lo que Dios va a hacer? Los va a matar. Los va a matar. Para dejar un ejemplo muy claro de que yo no estoy dispuesto a recibir cualquier adoración.
Y la adoración que se me va a dar no va a estar basada en las buenas intenciones de los hombres. Y hermano, lamentablemente esto puede ilustrar lo que los samaritanos estaban haciendo en la época de Jesucristo. Personas que como Nadab y Abiú tenían la voluntad de adorar a Dios, pero se habían olvidado o ignoraban la Escritura. Se habían olvidado e ignoraban la verdad acerca de Dios, la verdad de quién era Dios, la verdad acerca de dónde había que adorar a Dios, de qué es lo que Él requería en su adoración. Y escucha, Dios no tiene por qué aceptar esa adoración. En el Antiguo Testamento, el profeta Amós, capítulo 5, versículo 23, va a decir, Dios va a decir a través del profeta, quitad de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodías de tus instrumentos. Escucha, Dios le está hablando a gente que sí, le quiere cantar, le quiere adorar, pero en el contexto de Amós es gente ignorante que está despreciando su palabra, y Dios le dice, quiten de mí todo eso, yo no lo voy a recibir. Yo no quiero ese tipo de adoración. Y en nuestros días, hermano, las iglesias están llenas de inventos de hombres a los cuales se les llama adoración. En nuestros días, hermano, la gente no se pasa escudriñando la Escritura acerca de cómo voy a adorar a Dios, no. Lo que salga, lo que nos salga a nosotros, ¿sí? Lo que nos guste a nosotros, lo hacemos como si Dios tuviera la obligación de recibirlo. Pero hermano, no podemos pretender que adorar a Dios en espíritu y en verdad es olvidándonos de su verdad, olvidándonos de la Escritura. Eso no tiene ningún sentido. Hay mucha gente, hermano, que lo único que busca es puro emocionalismo, sin entendimiento y conocimiento. Hay mucha gente que lo único que busca es que la gente sienta, pero esta gente ni siquiera conoce quién es Dios. Hay mucha gente, hermano, y esto, hermano, es un motivo por el cual, cuando estás en una iglesia sana, hermano, ¿sabes cuál es el énfasis? El énfasis normalmente cuando estás en una iglesia sana es el conocimiento. Es que queremos que la gente conozca más, porque de esa manera van a adorar a Dios de la manera correcta. No es simplemente ponerles música a todo volumen y hacerles creer de que eso es adoración a Dios, no. Si no se está predicando, si no se está enseñando, si no tenemos un pueblo y una congregación que verdaderamente conozca a quien adoran, ¿cómo le podemos llamar adoración? ¿Cómo es que le podemos llamar adoración? Hermano, no por nada el apóstol Pablo va a decir que la iglesia debe ser columna y baluarte de la verdad. Y Pablo le va a rogar a Timoteo, 2 Timoteo capítulo 4, versículo 1 y 2, predica la palabra. Por Cristo, por Dios, te ruego, predícales, porque es lo que necesita la iglesia si verdaderamente va a adorar. Jesucristo mismo nos dijo, ¿verdad? Vayan, prediquen el evangelio. Y creo que no nos dijo, vayan, prediquen el evangelio y pónganles música a todo volumen para que salten y corran y bailen sin conocer. Creo que no dijo eso, ¿verdad? Jesucristo dijo, predíquenles el evangelio y hagan, ¿qué? Discípulos. Enseñándoles a que pongan por obra todo lo que yo les mandé. Y es así, hermano, como una persona verdaderamente va a ser dirigida a adorar a Dios de la manera correcta. Hoy muchos dicen adorar a Dios, pero no conocen la verdad. Nunca han sido enseñados con respecto a quién es Dios, qué es lo que Dios manda a su pueblo. Hoy es triste ver que la mayoría de los cristianos, cuando se les pregunta cuáles son los atributos de Dios, el único atributo que conocen es el del amor y ni siquiera lo conocen bien, como hemos expuesto hoy día en la mañana. Hoy es triste ver personas a las cuales te acercas y les preguntas cosas básicas, hermano, del cristianismo. Y no me refiero básicas porque sean sencillas o fáciles, sino porque son fundamentales, como qué es la justificación. ¿Por qué nuestro Señor Jesucristo tuvo que ser Dios y hombre al mismo tiempo para salvarnos? Muchos cristianos ni saben eso. Muchos cristianos dicen conocer el Evangelio, y cuando tú les preguntas cómo llegar al cielo, te empiezan a relatar sus obras. Ni siquiera conocen el Evangelio. Oh, pero cómo saltan en sus iglesias, ¿sí? Y cómo pagan para ir a conciertos donde muestren mucha emoción. Cómo corren y son libres para cantar, supuestamente. Hermano, el conocimiento es lo que nos hace más bien libres para adorar a Dios, no la falta de Él. Jesucristo, hermano, está en este contexto en el cual se está enfrentando con una mujer y un pueblo, el cual no conoce a Dios. Están adorando sin conocimiento y Jesucristo les dice, no es esa la adoración que yo quiero. No es esa la adoración que yo quiero. La adoración que Dios demanda, ni siquiera la que quiere. La adoración que Dios demanda es que sea adoración basada en la verdad.
Escucha lo que dice el salmista, Salmo 119, versículo 7. Y deberían memorizar este versículo. Salmo 119, versículo 7. Te alabaré, escucha, te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiera tus justos juicios. Escucha lo que dice el salmista, yo te voy a alabar con rectitud de corazón. ¿Cuándo? Cuando aprenda tus juicios, cuando aprenda tu ley, tu verdad. Ahí te voy a alabar. Ahora, aquí tenemos que añadirle, hermanos, algo más a este concepto de verdad. Y es de que la Escritura es la verdad, ¿sí? Pero la Escritura habla de quién. ¿De quién habla la Escritura? ¿Te acuerdas lo que Jesucristo va a decirnos más adelante en este mismo Evangelio? Capítulo 5. Jesucristo les va a decir, escudriñen la Escritura, porque la Escritura habla de quién. Habla de mí, va a decir Jesucristo. Jesucristo va a decir en este mismo Evangelio, yo soy la verdad. Y este es un detalle importante también, hermano, cuando hablamos de la adoración. Porque la adoración cristiana, hermano, siempre es cristocéntrica. Siempre es cristocéntrica. ¿Ante quién la Biblia dice que toda rodilla se tiene que postrar? ¿Ante quién? Siempre la adoración, hermano, es cristocéntrica. La verdadera adoración siempre gira alrededor de Cristo y lo que Él ha hecho por nosotros. Siempre es una alabanza, adoración al Padre, por lo que el Padre hizo por nosotros en Cristo. Hermano, hay mucha falsa adoración y tú la puedes encontrar, a pesar de que parecen muy espirituales, porque en su adoración lo único que mencionan es al Espíritu Santo. Es más, hasta le dicen, ven Espíritu, ven. La verdadera adoración, hermano, siempre gira alrededor de nuestro Señor Jesucristo y su Evangelio. Siempre. No va a girar alrededor del hombre, no va a girar alrededor del Espíritu Santo, va a girar alrededor de lo que Dios hizo a través de Cristo por nosotros. Siempre, porque Él es la verdad encarnada. Y si vamos a adorar en verdad, nuestra adoración tiene que ser sí o sí centrada en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, como he mencionado, Jesucristo no solamente está lidiando con esta ignorancia en este pueblo, sino también está lidiando con este tema del Espíritu, el cual, hermano, yo lo represento con el problema que tenía el pueblo judío. El pueblo judío puede ilustrar muy bien este punto. ¿Por qué? Porque ellos decían seguir las ordenanzas. Ellos decían conocer la ley. Ellos decían conocer la palabra de Dios. En Juan capítulo 7 vamos a ver unos judíos que van a decir, malditos aquellos que no conocen la ley. Ellos van a decir tener el conocimiento, ellos van a decir tener la verdad. Pero lamentablemente, hermano, su corazón estaba completamente corrompido. El de los samaritanos también, ¿sí? Pero el de los judíos, hermano, estaba corrompido a pesar de tener la verdad. Y a pesar de que ellos hacían sus Pascuas y sus diferentes fiestas, no estaban adorando a Dios. Escucha qué es lo que Dios le va a decir a este pueblo judío, que tenía conocimiento, que seguía ciertas reglas, que tenía ciertos patrones, pero que su corazón estaba alejado. Escucha lo que le va a decir Dios al pueblo judío, Isaías capítulo 1, versículo 11 al versículo 13. Príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová. Escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Un momento. Tú, Dios, nos pediste sacrificios. Nosotros estamos siguiendo lo que tú nos has mandado. Escucha lo que Dios le dice. ¿De qué me sirven tus sacrificios? Hastiado estoy de tus holocaustos de carnero y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Un momento, Dios. Tú les habías mandado que te hagan esos sacrificios. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema? Escucha, incluso Dios mismo les va a decir eso. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué Dios? El pueblo judío está simplemente siguiendo las reglas. Tú nos has pedido sacrificios, aquí están los sacrificios todos los días. Tú nos has pedido holocaustos, aquí están los holocaustos todos los días. ¿Cuál es el problema? Isaías 29, versículo 13. Este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. El pueblo de Israel, hermano, no tenía un corazón correcto. Su interior estaba manchado con idolatría e hipocresía. Se jactaban de cumplir la ley, de seguir la verdad, pero por dentro, como Jesucristo les dijo, no eran más que sepulcros blanqueados. Por fuera se veían bien, pero por dentro estaban llenos de muerte y de corrupción.
Y con esto, hermano, vemos claramente que no sirve de nada pretender adorar a Dios externamente, cumpliendo su palabra externamente, olvidándonos de lo interno. Porque estas dos cosas, hermanos, se unen cuando Jesucristo menciona acá la forma correcta de adorar a Dios, que es en espíritu y en verdad. Dios no quiere adoración hipócrita, en la que de manera externa, en la que otros pueden ver, tú aparentes estar siguiendo la palabra de Dios, cuando tu corazón verdaderamente está lejos. Y esto, hermano, creo que es importante también por el contexto en el que acabamos de terminar de estudiar el capítulo 3. La conversación de Jesucristo con Nicodemo, mucho de esa conversación estuvo basada en ¿qué? ¿Te acuerdas? El nuevo nacimiento. ¿Te acuerdas lo que Jesucristo le dijo a Nicodemo? El que no nace de nuevo, ¿qué dice? No entra en el reino de los cielos. Jesucristo le dijo a Nicodemo, tú necesitas una obra sobrenatural en tu interior, una obra del Espíritu Santo en tu interior si verdaderamente quieres ser salvo. Y escucha, hermano, a menos de que verdaderamente hayamos nacido de nuevo, nuestro interior haya sido renovado, nuestro corazón haya sido renovado, haya sido cambiado, Dios haya quitado ese corazón de carne, ese corazón de piedra, y haya puesto un corazón vivo. Nuestra adoración es en vano, hermano. Es en vano. Y ahora aquí, hermano, quiero corregir el error de muchas iglesias que creen que la adoración puede ser realizada por incrédulos. Es más, invitan a los incrédulos a ser parte de su adoración. Eso es completamente ilógico. Porque los incrédulos no tienen un nuevo corazón, no tienen un nuevo espíritu en ellos, están muertos espiritualmente. Entonces, ¿cómo pueden adorar a Dios? No pueden. Porque la verdadera adoración es en espíritu y en verdad. ¿Y cómo alguien que está muerto espiritualmente puede adorarlo? No se puede, es imposible. Alguien que va a adorar a Dios en espíritu es alguien que ha nacido de nuevo. Es alguien en el cual el Espíritu de Dios ha obrado de manera poderosa y le ha dado una nueva vida. El momento en el cual Dios nos abre los ojos, nos abre el entendimiento para que conozcamos la verdad, para que conozcamos la Escritura, reconozcamos quién es Cristo. Entonces ahora puedo ser capacitado para adorarle. No antes, hermano, no antes. Y eso es lo que los judíos no tenían. A pesar de que Nicodemo, ¿te acuerdas? Era un maestro en Israel. O sea, conocía la Biblia quizás de memoria, en muchos lugares, muchas secciones de memoria. No había nacido de nuevo. Ese era el estado de muchos judíos. Y entonces, hermano, su adoración no era recibida, como el profeta Isaías ya les había dicho. ¿Por qué? Porque, escucha, el nuevo nacimiento es el que verdaderamente nos lleva a amar a Dios y adorarlo con todo nuestro corazón. Escucha Deuteronomio 30, versículo 6. Dios dice, yo voy a circuncidar tu corazón y el corazón de tu descendencia para que me ames. Eso dice Dios. Yo voy a circuncidar su corazón, les voy a dar una nueva vida para que me amen. Hermano, hay mucha gente que quiere adorar a Dios externamente, ¿sí? Aparentar haciendo ciertas ceremonias, prendiendo ciertas velitas, cumpliendo ciertas fiestas, pero por dentro no aman a Dios. Por dentro aman su carrera más que a Dios, su familia más que a Dios, su dinero más que a Dios. Por dentro buscan a Dios solamente cuando tienen necesidad, no lo aman realmente. Y esa adoración jamás es recibida de parte de Dios. Por eso en el Antiguo Testamento, Salomón va a decir que los sacrificios de los impíos son abominación para Dios. Entonces, para hablar de una verdadera adoración, hermano, lo primero que tenemos que hacer es, conocemos quién es Dios, conocemos su verdad, y segundo, hemos nacido de nuevo, tenemos un nuevo corazón, hemos experimentado esta nueva vida que Jesucristo nos da a través de su Espíritu, a través del Evangelio. Si no es así, debemos correr en fe y arrepentimiento a Cristo, hermano. Porque por más de que aquí le alabes, le adores, cantes los himnos más ungidos, más reformados, lo que quieras, no sirve. Si no proviene de un corazón sincero que ama a Dios. Ahora, con todo esto, hermano, en pocas palabras, lo que quiero expresar es que para adorar a Dios en espíritu y en verdad, lo esencial es que seamos verdaderos cristianos, nacidos de nuevo. Ahora eso suena muy trivial para muchos quizás, pero escucha, la adoración de nuestra época, mucha gente en muchas iglesias no toma en cuenta esto. Hace unas semanas un hermano de la iglesia me comentó de que hay iglesias que están buscando músicos, ¿sí? Y no les importa ni siquiera que sean cristianos, solo que toquen bien. Ni siquiera que sean cristianos. Creo que Dante Gebel empezó a proponer eso, ¿no? Ese falso maestro.
de que a mí lo que me importa es que toquen bien, que sean profesionales, se les paga y así vamos a adorar a Dios. No, eso no es así, ¿sí? No es así. De igual modo, a muchos ya no les importa unirse en adoración con falsas religiones. Religiones que siguen el error, que predican otro evangelio y dicen nos uniremos a adorar juntos. La alcaldesa del Alto ha intentado hacer eso, ¿sí o no? Nos uniremos todos a adorar, ¿sí? A pesar que yo adoro la Pachamama, no importa, también puedo venir a adorar con ustedes a su Dios. En espíritu y en verdad, ¿eso será adoración? ¿Eso será verdadera adoración? Entonces, hermano, Jesucristo le dice a la mujer samaritana, escucha el versículo 23, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Ya viene, dice, el momento en el cual verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Adoradores en los cuales se cumpla lo que dice el salmista. Escucha Salmo 24, versículo 3 y 4. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Escucha. El limpio de manos, el puro de corazón. Ahí, hermano, en este salmo se une lo que Jesucristo dijo acá. Limpio de manos, alguien que está siguiendo la palabra, alguien que está buscando seguir la palabra, la verdad, la ley de Dios, pero puro de corazón también. No es un hipócrita con una máscara de religiosidad, sino es un puro de corazón, alguien que verdaderamente ha conocido a su Señor, alguien que verdaderamente lo ama. Y ahora escucha cómo termina el versículo 23. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. La palabra buscar, hermano, es la palabra griega seteo, que puede significar requerir o demandar. Hermano, esto para Dios no es una opción. Dios demanda que se le adore de esta manera. Dios demanda que las personas que dicen adorarlo lo hagan con un corazón limpio y con manos limpias, con un corazón puro y con manos limpias. Lo hagan en espíritu y lo hagan en verdad. Dios demanda, hermano, y va en pos de personas que Él lo adoren siguiendo su verdad en la Escritura y lo adoren teniendo un espíritu renovado, el cual verdaderamente lo ama. Y esto, hermano, es lo que Dios demanda. No es algo que Dios está poniendo como una opción. Ojalá me adoren así. No, porque Dios busca, Dios requiere tales adoradores, ¿sí? Y ahora aquí debo recalcar algo también. Porque, hermano, en el contexto estamos, como he mencionado al principio, Jesucristo presentándole la salvación a una pecadora, ¿verdad? ¿Y qué está buscando Dios con todo eso, hermano? ¿Sabes qué está buscando? Que se le adore. La salvación, hermano, en sí misma no es el fin. No es el fin. La salvación de un ser humano es un medio para un fin más alto. ¿Cuál es ese fin? Dios está buscando adoradores. Dios quiere ser adorado. Y eso, hermano, creo que es muy importante, porque es por eso que yo, hermano, sinceramente no canto victoria simplemente viendo personas que dicen haber puesto su fe en Cristo. Porque, hermano, ese no es el fin. El fin es que adoremos a Dios como un pueblo. Ese es el fin. Dios está buscando adoradores. El fin de la salvación no es simplemente salvarte del infierno y regalarte el cielo, sino es que lo adores. Dios está buscando, no está distante. Aquí es interesante, en otros pasajes Jesucristo va a decir, yo he venido a buscar lo que se ha perdido y salvarlo, ¿sí? Está bien. Pero en este contexto en el cual nos encontramos con una mujer tan inmoral, con una mujer tan alejada de la verdad, tan ignorante en una falsa religión, Jesucristo le dice, el Padre está buscando adoradores. No solamente está buscando salvarte, está buscando que seas una persona que le adore en espíritu y en verdad. Es eso lo que el Padre quiere. Y ese es el propósito de la salvación. ¿Has leído 1 Corintios 6, versículo 20? Escucha lo que dice. Porque habéis sido comprados por precio. ¿Quién pagó ese precio? Cristo, ¿no? ¿Qué pagó? ¿Cuánto? ¿Qué pagó para hacernos suyos? Su sangre, murió. Ahora escucha lo que dice Pablo. Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Pablo dice, la salvación no es el fin, la salvación es un medio para el fin más grande, que es que Dios sea adorado. Que Dios sea adorado. El propósito de la salvación es de que Él reciba la adoración, de que Él sea glorificado, de que Él reciba toda la gloria.
Ese es el propósito y Jesucristo le dice eso es lo que Dios está buscando. Esos son el tipo de adoradores que Dios está buscando. Adoradores en espíritu y en verdad. Y hermano, no vas a poder engañar a Dios. Escucha lo que dice el versículo 24. Ya sé que estamos en hora, solamente déjenme darles algunos comentarios. Jesucristo va a decir, Dios es espíritu. No vas a poder engañarle. ¿Qué significa esto de que Dios es espíritu? Él no está limitado a nuestros ojos, que solo ven lo externo. No. Él sabe con qué corazón vienes aquí a la iglesia. Él sabe que aquí quieres aparentar que adoras a Dios y luego en tu vida diaria te olvidas de Él. A Él no le puedes engañar, hermano. A Él no se le engaña. Jesucristo, ¿te acuerdas? Confrontó más bien esa hipocresía de hombres que daban sus ofrendas con gran música y todo. Y Jesucristo dice, no, yo conozco lo que tienen en su corazón. A esos hombres que se paraban en las sinagogas a orar en los primeros lugares, Jesucristo dice, no, a mí no me engañan. Yo sé quiénes son. Yo sé que son los hipócritas. Y es por eso que Jesucristo en el versículo 24 dice, Dios es espíritu. A Él no le vas a poder engañar con cosas externas. A Él, hermano, conoce absolutamente todo lo que hay en ti. Todo lo que eres. Absolutamente todo. Es por eso que Jesucristo va a decir, es necesario que aquellos que le adoren, lo adoren en espíritu y en verdad. Y va a utilizar la palabra necesario. La palabra dei significa es un deber, es una obligación. No hay otra opción. Y es esa la forma, hermano, en la que Dios quiere ser adorado por su pueblo. Vamos a orar, ¿sí? Señor, te agradezco este tiempo de predicación que nos has dado. Que, Señor, en tu misericordia hay tanto que podemos hablar y rescatar de estos versículos. Y, Señor, sabemos de que nunca vamos a hacer justicia a toda la revelación que nos das, a todo el conocimiento que nos das a través de tu palabra, pero te ruego, Señor, que el día de hoy se haya podido contribuir un poco a que como iglesia entendamos cómo tú quieres ser adorado, a que hayamos sido confrontados, Señor, si lo estamos haciendo de manera hipócrita o con ignorancia. Te ruego, Señor, de que tú nos hagas notar cuán importante es la adoración. No es algo que podemos tomarlo a la ligera, porque hemos sido creados para eso y tú eres digno de toda adoración. Señor, te ruego misericordia para que tú verdaderamente levantes hombres y mujeres que te adoren en espíritu y verdad. No solamente por cómo cantan aquí en la iglesia, sino que te adoren como tu palabra nos dice que debe ser adorado con nuestras vidas. Como somos como padres, como esposos, como hijos, como trabajadores en este mundo, buscando darte la gloria, ya sea que bebamos o que comamos. Dios, te ruego misericordia para que eso suceda. Ayúdanos, Dios, y te pedimos perdón, Señor, por tanta falsa adoración que hay en nuestra ciudad, en nuestro país, en este mundo. Perdónanos, Señor, y guíanos a tu verdad. En el nombre de Jesús oramos. Amén.